Tal como lo anunciamos, seguimos con nuestro balance del 2012. ¿Cómo nos fue en materia de seguridad y orden público? ¿Avanzamos o retrocedimos? El presidente Juan Manuel Santos llevó a la mesa de negociaciones a esta organización, la más violenta del país. Diezmados militarmente, aceptaron dialogar. La negociación ha tenido impacto político en el país. Críticas y escepticismo de muchas personas, en buena parte alimentadas por las inconsistencias mismas de la FARC, anunciaron con bombos y platillos cese unilateral del fuego a partir del pasado 20 de noviembre y hasta el 20 de enero. Y mentira, han seguido con los ataques. ¿Cómo es el tema? ¿Tienen mando los que están sentados en la mesa de negociaciones sobre los frentes o no tienen mando? Si no lo tienen, es muy complicado, porque entonces la negociación la van a acatar o no la van a acatar los frentes. También afirmaron que no tienen secuestrados, y una de sus negociadoras, nada menos que la viuda de Marulanda, propone canjear los secuestrados por disque los prisioneros de guerra, para nosotros secuestrados. Como si fuera poco, les ha dado por declararse víctimas. Algunos ven el proceso como la carta del presidente Santos para buscar su reelección, pero reconozcamos, muchos colombianos todavía le apuestan al proceso y le agradecen al presidente la difícil apuesta por la paz. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Nuestros temas serán: ¿pasa o no el año el presidente Santos, el gobierno del presidente Santos, en materia de seguridad y orden público? Por ejemplo, en el 2012 hubo un cambio de ministro de la Defensa. Eso obedeció a las dificultades, hubo un real cambio de estrategia. Analicemos la circunstancia porque pues hay unas encuestas donde se dice que el 74% de las personas se sienten inseguras en lugares públicos, 61% se sienten también inseguras en el transporte, es decir, hay unas cifras complejas en materia de seguridad y orden público. Les doy la palabra. ¿Quién quiere arrancar? A ver, bueno, por la edad, ¿no? Claro que sí, por la dignidad, diría yo. La dignidad. Él reúne muchas condiciones. Yo creo... Alfredo Rangel es economista, experto en el conflicto colombiano, dirige un centro de seguridad y democracia y sigue de cerca la realidad colombiana. Y Jairo Libreros, que lo tengo aquí a mi izquierda, es experto en temas de seguridad e inteligencia estratégica, también en política, y es profesor de la Universidad Externada de Colombia. Les agradezco mucho que me aceptaran la invitación para venir y compartir con nuestros televidentes estos temas tan álgidos y difíciles de si se raja o no nuestro gobierno. A ver, Noemí, primero la felicito pues por traer a la opinión pública estos temas que son absolutamente álgicos y trascendentales para la opinión pública nacional. El tema de la seguridad vuelve a estar en el primer lugar de las preocupaciones del país. Y yo creo que el presidente Santos se ha rajado este año en este tema de seguridad, tanto en seguridad ciudadana como en los temas de orden público. La mayoría de los indicadores están demostrando en temas de seguridad ciudadana unas muy leves mejorías que prácticamente no significan un gran avance con relación a años anteriores y que en el largo plazo dan a entender que hay un estancamiento, que no hay avance en temas, por ejemplo, como el homicidio, solamente disminuyó un 1%, según cifras del Ministerio de la Defensa. En el tema del hurto a personas... ¿No? ¿Cuántas vidas es eso? Claro, pero con relación a años anteriores, que hubo unos descensos muy verticales y muy significativos del homicidio que nos llevan a tener hoy menos de la mitad del homicidio de hace 10 o 12 años, lo que se ha avanzado últimamente es muy poquito. En el tema del hurto, igualmente, que es el delito que más preocupa a los habitantes de las ciudades. Los benditos celulares. El 70% de los hurtos son de los teléfonos celulares y claro, muchos van acompañados con uso de armas, con incluso devienen en homicidios, ¿no? Han matado a... Y en ese tema del hurto solamente se disminuyó en un 1%, o sea que no hemos avanzado nada. ¿Usted piensa que entonces en la época del presidente Uribe funcionó mucho mejor el tema de seguridad? Yo creo que sí, definitivamente, los indicadores lo están demostrando. Por ejemplo, el indicador del homicidio. Durante los primeros 5 años del gobierno del presidente Uribe, el homicidio descendió en total, digamos, durante los primeros 5 o 6 años, descendió un 46% el homicidio. Y de ahí para acá solamente ha descendido un 11% durante también los siguientes 5 años. En Bogotá ha mejorado, ¿no? En Bogotá ha mejorado, sí, hay una mejoría significativa. Notable, sí, significativa, que de todas maneras pues no es tampoco para echar cohetes al aire, porque Bogotá tiene, con relación a otras capitales de América Latina,
bueno, digamos, a Santiago de Chile o a Buenos Aires, pues una tasa de homicidio todavía, desafortunadamente, Nunca nos muy alta, podemos ¿no? dar por Pero, satisfechos. Alfredo, Jairo, ¿usted qué Por opina? ejemplo, en el tema de Bogotá, y entramos luego con el tema nacional, a mí me parece que sí es muy importante. Bogotá nunca ha pasado por una etapa tan segura desde el punto de vista objetivo de las cifras, 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, y desde el punto de vista de la percepción de seguridad, el 74% en las dos últimas encuestas de los bogotanos se sienten seguros en la capital. En los últimos 10 ¿Y eso años... por qué, Jairo? Que la política del alcalde Petro y de la policía pues encargada del tema de la seguridad en Bogotá, ¿qué ha cambiado para que haya mejorado así las cifras? Yo creo que dos cosas cambiaron en Bogotá, que es lo que no tiene precisamente el presidente Santos. Primero, creo que hay una relación de confianza en ciertos sectores en la capacidad que tiene la administración Petro de la mano con la policía. La policía ha demostrado en los últimos años que está en capacidad de trabajar con diferentes mandatarios siguiendo los parámetros constitucionales. Y un segundo punto que en mi opinión es vital, el tema del desarme. Esa apuesta creo que Gustavo Petro la gana desde el punto de vista de la percepción de seguridad. Mucha gente, el 84% en la última encuesta, afirma que es uno de los factores que genera mayor confianza en la ciudad. Les pregunto algo, ese cambio, por ejemplo, que hubo de ministro, ¿sirvió? ¿El cambio al ministro Pinzón? ¿Mejoraron, cambiaron las estrategias? Sí, yo creo que hubo un esfuerzo que hay que, digamos, destacar del ministro Pinzón para concentrar la acción de la fuerza pública sobre ciertas regiones en donde particularmente ha venido actuando la guerrilla, concentrando sus ataques tanto contra la población civil como contra las fuerzas militares. Sin embargo, los resultados al final del año no son muy halagüeños. Pero no será, les pregunto yo a ustedes, cada vez que se inicia un proceso de paz, la guerrilla arranca a decir aquí estoy presente, fuertísima, y los ataques se intensifican. En este caso no, Noemí, porque si uno mira las estadísticas de años anteriores, uno registra con mucha preocupación que este rebrote de la guerrilla en Colombia viene de por lo menos 3 años antes. ¿Será que lo del fuero militar ha influido? Yo estoy convencido de que ese es el factor que más ha pesado en el deterioro de la seguridad en nuestro país. Porque las fuerzas militares se sienten muy desalentadas, se sienten en una situación de incertidumbre por la falta de garantías jurídicas. ¿Ustedes se acuerdan que yo en la campaña hablé del fuero militar? Porque es que por unas circulares, por unos acuerdos que se hicieron entre los ministros de la Defensa, del gobierno del presidente Uribe y la Fiscalía, por Dios, acaban con un principio constitucional, con un artículo de la Constitución. No, pero no solamente eso, sino que el fuero militar está consagrado. Pero yo creo que en la realidad la crisis de los militares en relación con su fuero y su protección y la protección de sus garantías es un tema que se viene cocinando de tiempo atrás, que se le estalla al presidente Santos, y en esa medida yo creo que la llegada del ministro Pinzón no cambió en nada. Muy seguramente Alfredo cambió desde el punto de vista de algunas operaciones militares, pero es un tema muy técnico que está en manos de los militares. Yo quiero recordar algo, Noemí, el ministro Pinzón llegó por una crisis de confianza que padecía Rodrigo Rivera, y llegó para enviarle un mensaje muy claro a los militares de que el presidente Santos estaba en capacidad no solamente de maniobrar para fortalecer el fuero, sino de manera particular para protegerlos en instancias internacionales. Y esa situación no se ha dado. Yo creo que no solamente los indicadores de orden público afectan la gestión del ministro, sino particularmente no se han creado líneas de confianza. Los militares siguen todavía apartados de muchos lineamientos del presidente Santos, y cuando lanza el proceso de paz se complica mucho más, porque muchos militares consideran que existían condiciones para no solamente arrinconar a la guerrilla, sino a obligarla a aceptar en un proceso de sometimiento a la justicia algunas condiciones colombianas. Entonces, ¿usted está de acuerdo con Alfredo de que es el tema del fuero militar lo más grave? Es uno de los temas, pero no creo que sea el más grave. Yo creo que hay otros temas relacionados como la forma en que se conduce el proceso de paz, relacionado con la arquitectura que montó. Pero el proceso de paz apenas lleva un mes. Pero se venía, no, ya un mes que conocemos los colombianos, pero el proceso de paz se venía ventilando en instancias confidenciales hace muchos años. ¿Y usted cree que los militares estaban enterados de eso? Un sector importante de la cúpula de los militares sabía no solamente los contactos por labores de inteligencia, sino que muchos de ellos fueron consultados. ¿Y bajan la guardia cuando saben que viene un proceso de paz? No bajan la guardia, pero sí rechazan muchas posturas y empiezan a hacer procesos dubitativos. ¿Vale la pena exponernos a tantas eventualidades de vida, de integridad y asuntos jurídicos? E inmediatamente viene la presión familiar, porque los militares no son oficiales o suboficiales encerrados en un mundo operacional. Pero es que también la guerrilla cambió totalmente la estrategia.
Pero no creo, Noemí, que ese cambio de la guerrilla haya afectado sustancialmente la situación. No, que la guerrilla, de hecho, lleva haciendo guerra de guerrillas prácticamente desde su nacimiento. Entonces la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Necesita Colombia, frente a las circunstancias de la FARC, de las BACRIM, del ELN, de la inseguridad, mano dura? Y entonces, ¿creen ustedes que la seguridad democrática, expresada en lo que se llama la mano dura del presidente Uribe, es más eficiente que el liderazgo del presidente Santos para manejar estos temas? Yo creo que, digamos, de fondo, lo que hay en este retroceso en seguridad en nuestro país es que se ha venido desmontando paso a paso toda la política de seguridad democrática del gobierno anterior. Se desmontó, por ejemplo, el programa de los soldados de mi pueblo, que eran soldados que prestaban su servicio militar en sus zonas de origen. Se desmontó el programa de los informantes, se cambió la política con respecto al gobierno venezolano. Uno mira y se... ¿Usted cree que Chávez de verdad influye directamente en la inseguridad y los problemas de orden público Por supuesto, de Colombia porque es hoy que la guerrilla encontró en el suelo venezolano y en la actitud del gobierno venezolano, pues un refugio seguro. Es un santuario activo lo que tiene hoy la en guerrilla día. de las FARC. Hoy en día, claro. O sea, mi mejor nuevo amigo no ha servido para... Mi mejor nuevo amigo no ha servido para tener una cooperación efectiva, ni mucho menos para tener unas fronteras seguras y para poder debilitar a los grupos guerrilleros. Por el contrario, los acoge, los protege. La mayor parte de la dirección, tanto del ELN como de las FARC, están refugiadas en Venezuela. Y ese territorio venezolano sirve como territorio de refugio, de fortalecimiento logístico, de recuperación. ¿Y usted tiene pruebas de eso, Alfredo? ¿Usted cree que hay pruebas? Pero por supuesto, las fuerzas militares se han cansado de dar todo tipo de pruebas. Al final del gobierno del presidente Uribe, al final del gobierno del presidente Uribe, el embajador nuestro en la OEA presentó con pelos y señales todas las pruebas coordenadas, la ubicación de los campamentos, etcétera. Le hago una pregunta, Jairo. Entonces, se dice que durante año y medio Enrique Santos Calderón, el presidente Chávez, el ministro del Medio Ambiente, Framper, y otras personas estaban preparando, cocinando el proceso de paz. El presidente Chávez pues es muy protagonista de este proceso y se siente que de él en buena parte puede depender el éxito o el fracaso de este proceso. ¿Ha valido la pena este cambio de política del presidente Santos para conseguir la colaboración del presidente Chávez en este proceso de paz? ¿O usted cree que eso no es real y que al contrario se corren riesgos? Yo creo que ha sido efectivo por dos motivos. En primer lugar, porque durante casi los 8 años de administración del presidente Uribe, el tema de las épocas de confrontación no nos dieron réditos políticos ni nos dieron réditos militares. La guerrilla seguía haciendo lo que quería en la frontera, entraba y salía. El presidente Chávez no enviaba los mensajes claros y precisos a la comandancia. Desde ese punto de vista, yo creo que el cambio estratégico de dejar de utilizar o mirar al presidente Chávez como un riesgo y convertirlo como una oportunidad de paz, creo que es un acierto del presidente Santos. Es tan importante lo que estamos hablando que ustedes vamos a seguir conversando sobre el tema después de un momento porque vamos a pasar a comerciales. Ok. Acá realmente estamos en polos opuestos. Alfredo venía diciendo que el presidente Chávez era una amenaza al orden público y a la seguridad de los colombianos, que estimulaba, conestaba y era cómplice pues de resguardar allí a los cabecillas y a buena parte pues de la insurgencia colombiana. Y estamos oyendo a Jairo que dice que no, que vale la pena a mi nuevo mejor amigo tenerlo contento organizando los temas de la paz, y en ese momento interrumpimos. Siga, Jairo. Yo estoy de acuerdo en convertirlo en una oportunidad política. Indudablemente Chávez es un riesgo, pero el tema de la confrontación, como lo manejó el presidente Uribe, creo que no dio réditos. En cambio, al tratar de convertir un dictador en una oportunidad para el proceso de paz, me parece que es una jugada estratégica con una segunda variable que estoy convencido que el presidente Santos no conocía. La enfermedad del presidente Chávez lleva más de 2 semanas guardando silencio en La Habana, terminó siendo un factor a favor de esa apuesta estratégica, porque las FARC en el nuevo
nuevo escenario internacional saben que si el presidente Chávez muere o tiene un problema grave de salud, van a perder lo que Alfredo denominaba un santuario o un refugio muy importante. Y en esa medida tienen miedo de ese tema. En ese caso no sería mi nuevo mejor amigo, sino el tema de la salud. No, sigue siendo mi nuevo mejor amigo. Si se enferma mi nuevo mejor amigo, es decir, si tiene los días contados, me parece perfecto, porque empuja a las FARC a negociar y en segundo lugar, demuestro que manejando desde el punto de vista estratégico los riesgos para convertirnos en oportunidades, puedo tener mayores réditos políticos. Uribe en 8 años no los tuvo, en cambio el presidente Santos en lo que va de su mandato tiene más que mostrar con Chávez. Antes de entrar a hablar del proceso de paz y a continuar con este tema tan álgido, yo quisiera preguntarles, en este tema de la extorsión, de secuestros que se siguen dando de cuando en vez, ha disminuido obviamente, sí. El tema de la supresión del DAS y de la creación de la Dirección General de Inteligencia, ¿ha sido buena o mala? ¿Ha influido, nos ha hecho falta la inteligencia del DAS? Porque a veces uno piensa que el DAS, pues que tenía tantos y tantos años de historia, que cometió errores, pero errores que básicamente eran órdenes que recibía... ¿Del presidente Uribe? Yo no creo que el presidente Uribe, de gente que utilizaba el nombre del presidente Uribe... Pero entonces lo utilizaban mucho, Noemí, porque por donde tú miras una investigación, un análisis político, todos los caminos conducen al presidente Uribe. Bueno, él tenía toda la posibilidad de pedirle a su organismo de inteligencia que hiciera inteligencia, pero dentro de lo legítimo. Pero no obviamente. persecuciones, persiguió periodistas, magistrados, profesores. No está probado que haya habido ningún tipo de relación ni directa ni indirecta del presidente Uribe con alguna de estas actuaciones. 3 directores del DAS. Los directores del DAS, no, pero si vamos a eso, entonces hay que culpar al presidente Barco porque su director del DAS, Alfredo Maza Márquez, estuvo involucrado con el asesinato de Galán. Bueno, entonces eso quiere decir que el presidente Barco mandó matar a Galán, eso es absurdo. Alfredo. En todos los países del mundo, incluso en las mejores democracias, los organismos de inteligencia tienden a descontrolarse, a ser autónomos. Por la razón básica de que son organismos clandestinos. No, y manejan organismos clandestinos. Entonces, que el DAS se salga de las manos y que se desmadre, eso no quiere decir que el presidente, aunque esté bajo la dirección presidencial, sea responsable directo de esos desmanes. Pero es que hubo gente cercana al presidente que utilizó su nombre. Seguramente. A Uribe en términos de democracia, ¿no? Pero un demócrata, Uribe no es un demócrata. Uribe es un absoluto demócrata que jamás ha violado una sola ley. Si usted tiene alguna prueba de que Uribe es un dictador o que violó la Constitución y la ley, presente esa prueba ante los jueces. Mi papel no es ser juez ni ser abogado. No, pero usted es un ciudadano, pues yo también. Pero si yo, los hechos. Pero uno no puede irresponsablemente decir que el presidente Uribe es un dictador o que no es demócrata si no tiene una prueba. Yo creo que no es demócrata. Responsablemente. Yo voy a decir por qué no es demócrata. Un presidente que tiene el atrevimiento de decir que el tema de los derechos humanos es una entelequia a la izquierda. Un presidente que tiene la mayor mejoría de los derechos humanos en el pasado reciente de la historia reciente de Colombia se hizo bajo el gobierno del presidente Uribe. La caída del homicidio, la caída de los secuestros, del desplazamiento forzoso, creo que el presidente Uribe... Creo que no es el momento pues, de hacer un balance, porque para eso podríamos hacer otro programa. Estoy de acuerdo contigo, pero si le metemos la variable inteligencia, hay que hablar del presidente Uribe. Pero bueno, el presidente Uribe obviamente fue elegido democráticamente y gobernó democráticamente. Obviamente no fue perfecto Chávez, su Correa, gobierno. Evo, Daniel Ortega también. No, pero vamos a volver al tema. ¿El DAS ha hecho falta o no ha hecho falta para los temas de seguridad y orden público? Sin lugar a dudas. El organismo que se creó en reemplazo del DAS no ha suplido las labores que estaba realizando el DAS en pro de la seguridad ciudadana y el orden público. ¿Por qué no hicieron un desmonte de una cantidad de redes que estaban a lo largo y ancho del país distribuidas, que permitían al gobierno nacional, al Estado, tener información cercana sobre temas relacionados con la delincuencia común, con la delincuencia organizada, con el orden público, las guerrillas, las BACRIM, etcétera? Y a cambio de eso se estableció un pequeño organismo con unos cuantos supuestamente grandes asesores para pensar en inteligencia estratégica. Pero esa labor que desarrollaba el DAS en el terreno, que no todo era malo, inteligencia, por Dios.
eso no fue sustituido y está realmente haciendo mucha falta. Yo estoy de acuerdo totalmente en ese punto con Alfredo, pero voy a aportar más elementos. Yo creo que el DAT durante muchos años, con excepción de algunos problemas, especialmente lo que ocurrió en la seguridad democrática, prestaba un buen servicio porque existía experiencia para recoger información y para que los tomadores de decisiones tuvieran un panorama y unos escenarios de futuro mucho más claros. Hoy día no tenemos eso y tenemos unas ironías. Por primera vez en la historia... O sea, ¿se vendió el sofá? Se vendió el sofá, pero con unos agravantes. Mira, hoy tenemos supuestamente un servicio civil de inteligencia para trabajar el tema que Alfredo señalaba, que se llama inteligencia estratégica. Pero mire las ironías. Montaron a un experto en temas de inteligencia militar como el almirante Chandía a que se encargue de la conducción de los destinos de un tema que es de pensamiento civil. El subdirector es miembro de la policía. La gente que tiene en estos momentos nosotros no sabemos. Hay un pedazo que viene del DAS que creo que es importante, pero no sabemos dónde están, qué están haciendo, no tienen capacidad operacional. Pero es que la inteligencia no se tiene por qué saber qué está haciendo. Claro que sí se tiene que saber. Una cosa es los procedimientos que no se conozcan y otra cosa muy distinta es que el gobierno nacional no tenga ojos ni oídos para saber qué pasa a nivel interno, a nivel internacional, con otro agravante, Noemí. Uno de los servicios de inteligencia más fuertes que hay en América Latina en estos momentos es el servicio de inteligencia de Chávez. Tiene la capacidad de hacer buenos escenarios de futuro, una capacidad de prospectiva y de inteligencia estratégica. Nosotros no tenemos Venezuela la capacidad. Siempre fue buena para eso. Pero sí. Hay una reforma. Antes la inteligencia la manejaba de cerca el Mossad. Hoy día el presidente Chávez la cambió por completo y trae a los cubanos. Y nos están ganando la partida. Mientras que ellos piensan inteligencia en términos civiles estratégicos, nosotros tenemos un almirante pensando en temas de inteligencia militar para apoyar al presidente. Yo creo honradamente que la forma principal para atacar la guerrilla y la subversión es, más que cualquier otra, inteligencia y obviamente acabar con las fuentes de financiación. Claro. De los subversivos o de las bandas estas espantosas, Bacrín, esos elementos. Sí. Y obviamente la Fuerza Aérea cada vez tiene más importante pues en Pero a eso hay que agregarle desarrollo. algo, Noemí, porque es la historia de todas las guerras insurgentes a nivel internacional. Si el Estado no logra movilizar activamente a la población civil en apoyo al combate contra estos grupos irregulares, suministrando información, colaborando con las autoridades, no armándose, ni mucho menos, pero porque ese no es el caso. ¿No está buscando eso? Yo no creo, es que cuando yo decía que el gobierno del presidente Santos desmontó la política de seguridad democrática, es que durante el gobierno del presidente Uribe había miles, decenas de miles de redes de cooperantes organizados. Le hago una pregunta, siendo que el presidente Santos fue su ministro de Defensa y manejó esos programas, ¿por qué los habrá desmontado? Seguramente el presidente Santos entendió o evaluó muy mal, pésimamente, que el tema de la guerrilla ya estaba resuelto y que ahora había otros retos en seguridad. Y seguramente como estaba pensando ya en las negociaciones de paz, pues le estaba apostando mucho más a hacer un esfuerzo en los diálogos de paz que en seguir debilitando a la guerrilla de las FARC. Y lo que hemos visto en estos últimos años es un rebrote guerrillero, incremento de los sabotajes contra la infraestructura económica nacional, contra el sector petrolero, energético, vial, incremento de los retenes de la guerrilla, incremento de los ataques contra las fuerzas militares. Hagan un esfuerzo ustedes. Bueno, yo le voy a decir algo bueno. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho Alfredo, pero yo quiero anotar otra más, que no sé si sea buena, pero creo que si el presidente Santos la toma bien, muy seguramente puede cambiar. El presidente Santos llega con la idea de la paz y con la idea de mantenerse en el poder. Se preparó toda la vida para ser un gran candidato, dudo mucho que se haya preparado para ser un buen presidente, pero el presidente Santos llegó con la sombra del presidente Uribe, y creo, Alfredo, que desde ese punto de vista él trató de marcar distancias, no solamente desconocer a la guerrilla, sino que su mandato no estuviera relacionado con la seguridad, y eso fue un craso error, porque él debió mantener el tema de la seguridad y apostar por otros escenarios. Pero lo que es absurdo es que, Santos es Santos y Uribe es Uribe, cada uno tiene una identidad. Sí, pero los colombianos pesa mucho Uribe. Les hago una pregunta. Este año y medio en el que trabajó este grupo de personas en la búsqueda de la negociación, algunos dicen que ya está precocido el acuerdo, que ese acuerdo se va a dar, que se va a firmar. Unos dicen que para que las cosas sigan más o menos iguales, que no tienen mando los negociadores sobre los frentes. Otros dicen que no, que se están complicando las negociaciones allá en La Habana. Sí. ¿Ustedes cómo visualizan, ustedes que son expertos en estrategia y en mirar para adelante, cómo ven el tema? Yo creo que los hechos están demostrando que este proceso se inició con una grave crisis. Y es que no hay un acuerdo entre las dos partes sobre la agenda de la negociación.
Los 5 puntos no son mientras para el gobierno son los 5 punticos que se firmaron, para la guerrilla y las FARC son esos 5 puntos más todos los problemas políticos, económicos y sociales del país. Se han cansado de repetirlo, lo dijo Timochenko, que es el principal líder de la FARC. Lo dijeron después consecutivamente todos los voceros. Finalmente lo ratificó Iván Márquez ya en la formalización del inicio de los diálogos de paz en Oslo. Pero no será Así que están aprovechando como no hay un acuerdo, para, no hay un acuerdo sobre la agenda y con esa y si no hay un acuerdo básico sobre qué es lo que se va a negociar, eso no tiene ninguna posibilidad de éxito. Pero Yo no tengo será otro que punto, estando ¿no? uno en la selva cuando tiene la oportunidad de los micrófonos enloquece y Muy aprovecha seguramente. todo el escenario internacional. Las FARC siempre han tenido esa meta, prácticamente su agenda de hoy es la misma agenda del Caguán y es la misma agenda de años Uno siente anteriores. como película no han repetida, cambiado, ¿no? no han cambiado para nada. En la instalación de los diálogos de paz, en el anuncio, Santos dijo, mire, vamos a hacer unos diálogos de paz porque el país ha cambiado, porque la circunstancia ha cambiado, y eso es verdad, todo eso Sí, ha cambiado. Pero no ha cambiado la guerrilla. Pues Ay, no no, tenemos la misma guerrilla de pero antes. está va a ser muy diezmadita, difícil. sí está por supuesto, golpeada, pero su diezmada, forma de y los pensar, jefes casi pero su ninguno forma de de ellos. pensar es la misma de hace 20 o 30 Pero es que años. encerrado uno absolutamente. en la selva como... Pero Ah, Nelly, yo le tengo otro Cuente. punto. Yo creo que hay que tener en cuenta algo. Creo que también hubo una falla de inteligencia estratégica para volver a traer el tema. El presidente Santos y muy seguramente su grupo negociador apostaron por una conducción de las FARC en cabeza de Cano. Pero como se mantienen las hostilidades y se mantiene la confrontación por culpa precisamente de las FARC, yo creo que ellos no tenían claro el escenario de negociación con un hombre como Timochenko, que no tiene el control de toda la organización, que no tiene el comando de Jairo, todas pero las la tropas. estrategia siempre de la guerrilla ha sido los relevos, cambiar y cambiar los negociadores. Pero algo va de Cano a Tengamos una Timochenko. pausa y ahora seguimos para terminar. Nos quedan 3 minutos, entonces vamos a ir concluyendo. ¿Se rajó o no se rajó el gobierno en materia de seguridad, de orden público? Y un poquito el pronóstico del noviembre, que es el plazo que ha puesto el presidente, ¿va a haber o no firma del proceso de paz? ¿Qué se podría hacer para que en estos puntos nos fuera mejor? Yo tengo una evaluación. Yo creo que el presidente Santos se raja por un motivo que se llama crisis de confianza. La sociedad no ve en el presidente Santos al conductor con las capacidades y habilidades necesarias para llevar el tema de la seguridad a buen puerto y el proceso de paz. Una recomendación, yo creo que es necesario meterle mucho más sociedad civil y víctimas a este proceso de negociación y al tema de seguridad. Si las víctimas y la sociedad civil no tienen una voz claramente definida en los escenarios de construcción y implementación de políticas públicas de seguridad y de manera particular en el tema del proceso de paz, Santos no va a recuperar la confianza Pero yo perdida. me acuerdo en el gobierno del presidente Betancur la folclorización que se hizo tan tremenda en el proceso. Y las víctimas obviamente hay que tenerlas en cuenta, pero sobre todo para la verdad, reparación, justicia y no repetición, y que se les acepte. Pero es Eso- que si las víctimas no participan, puede haber paz, más no reconciliación. Necesitamos las víctimas porque Colombia, si firma la en paz, algún momento empieza un tiene que proceso de estar, reconciliación. en algún momento. Pero tiene que y- ser ahora, y- ¿sabes sí. por qué? Porque hay una crisis de confianza, por lo menos así yo lo veo, no sé qué opina Alfredo. Le hago- La gente no confía A en el ver, presidente Alfredo, Santos. aquí estamos diciendo que estaban diciendo ustedes que iba mucho mejor en el gobierno del presidente Uribe la seguridad, el orden público. Entonces, ¿se necesita definitivamente mano dura en Colombia? Yo creo que se necesita volver a recuperar ciertos programas, estrategias, énfasis de la política de seguridad democrática, que fue una buena receta porque mejoró la situación del paciente de una manera extraordinaria, pero que se ha aplicado en forma insuficiente. El presidente Santos suspendió el tratamiento que se le estaba haciendo al país para recuperar plenamente su seguridad. Entonces creo que hay que recuperar esa política de seguridad democrática, ¿Eso no será un obviamente poco de ajustándola, nostalgia? no ajustándola a las situaciones que son cambiantes, que son variantes, obviamente, pero teniendo en cuenta, digamos, los principales fundamentos, los principales principios, valores de la seguridad Lo que democrática. sirvió. Lo que sirvió. Yo A mí me creo da que miedo en el eso, tema, Alfredo. en el tema Recuperar de la los seguridad diálogos, democrática en el me diálogo parece de paz, terrible. la seguridad democrática ¿Por fue qué? lo que ¿Por qué le recuperó la parece seguridad terrible? del país. Porque la seguridad democrática también está asociada a violaciones de derechos humanos, está asociada a desconocimiento de las autoridades locales, está asociada
al hombre que habla fuerte y se puede llevar a los demás, y yo creo que Colombia no está para eso, necesitamos políticas lamentablemente efectivas. nos toca cerrar, yo lo voy a volver a invitar a ustedes. Recuperó la situación de los derechos humanos en el país, eso lo reconoce todo el mundo. Pero algo positivo, recomendación para que nos vayan mejor en esos temas de seguridad, orden público. En 2 palabras, creo que los diálogos de paz se van a romper en algún momento porque la gente no cree en eso, porque la guerrilla está muy soberbia, porque no hay un acuerdo básico que es el acuerdo sobre la agenda. Y me parece que el gobierno del presidente Santos efectivamente tiene que volver a intentar, yo creo que sin mucho éxito, porque la gente ya no cree en el presidente Santos, a retomar el sendero de la política de seguridad democrática, aunque sean los últimos estertores de su gobierno, pero le va a ser muy difícil volver a retomar el curso sin la fe y la credibilidad de los ciudadanos. Bueno, terminemos deseando que con el fuero militar se levante la moral de nuestra fuerza pública, a la que le debemos tanto, que ojalá el proceso de paz no se rompa, que podamos decir que Alfredo en esto no tuvo razón y que podamos avanzar y que de verdad los frentes acaten esta circunstancia, que las víctimas sean tenidas en cuenta y que el país siga mejorando en materia de seguridad y orden público, porque de ahí depende la inversión, el crecimiento, el bienestar. De modo que crucemos los dedos y pidámosle a Dios para que todo vaya a ser mejor en el año que viene.